Muy buenos días, bendiciones para todos los hermanos que se conectan a través de nuestro canal de YouTube y a todos los que están presentes hoy aquí, bienvenidos. Nos alegra tenerlos hoy, domingo, Día del Señor, y queremos recibir la palabra que Dios tiene para nosotros esta mañana. Bueno, ¿cómo le hicieron hoy? Bienvenidos, estamos ya a mitad de marzo y este año va muy rápido. Y bueno, el Señor nos había estado hablando de una palabra con un título un poquito raro. ¿Cómo es el título? ¿Puede decirlo? ¿Puede decirlo? Esto es algo que hacemos prácticamente todos los días. Todos los días estamos haciendo acciones, ¿cierto? O estamos reaccionando a cosas. Y cuando reaccionamos, estamos sembrando. Y de eso que sembramos, obtenemos cosecha. ¿Listo? Eso es una ley que está desde la creación del mundo, llamada ley de la siembra y la cosecha. Entonces nosotros siempre actuamos, ¿cierto? Y cuando nos dicen o nos hacen algo, reaccionamos. Lo que deberíamos hacer es responder, pero generalmente, por lo regular, reaccionamos. Y sea que respondamos o que reaccionemos, ¿estamos qué? Sembrando, sembrando. En el campo decían, cría vientos y cosecharás tempestades. Mi abuela decía, cría buitres y te sacarán los ojos. Hay muchos dichos ahí, usted sabe más dichos, que hablan de ese mismo tema, de acciones, reacciones, siembras y cosechas. ¿Listo? Así que le voy a pedir el favor que esté muy atento hoy y vamos a iniciar. El texto que tenemos para iniciar es Gálatas capítulo 6, del versículo 1 al 10, pero el contexto de ese texto está en el capítulo 5. Si usted trajo la Biblia, usted va a ver que el último pasaje del 5 dice, las obras de la carne, el fruto del Espíritu. Entonces pasan al capítulo 6 en ese mismo contexto. ¿Cuál es el contexto? O sea que uno puede reaccionar en la carne o responder en el Espíritu. Y sea que reaccione o sea que responda, está sembrando. Y generalmente, ¿cómo actuamos? Reaccionando, casi siempre reaccionamos. ¿Listo? Vamos a ir al texto, sin más preámbulos, y lo vamos a leer todos. ¿Está listo? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Entonces, esta enseñanza tiene que ver con nuestras relaciones y por eso lo hacemos así, tratamos de enseñar los dos. Yo no sé si usted ha tratado de enseñar en pareja, pero no es fácil. Como tampoco es fácil vivir en pareja, ni es fácil. Aquí pues hay una pareja, un matrimonio, pero no quiere decir que la enseñanza sea solamente para parejas. La enseñanza es para su relación con sus papás, con sus hermanos, con sus hijos, con sus nietos, con sus nueras, con sus yernos, con sus suegros, con sus suegras, con la persona que usted se relacione. ¿Listo? Así que nos sirve para relacionarnos
con todos. ¿Listo? Y el centro del mensaje es este versículo. Dice, ¿cómo dice? No se El 7. No os engañéis. Dios no puede, no nos podemos burlar de Dios. No nos engañemos. Tal vez nos podemos burlar de todo el mundo, pero no de Dios. Dice, no podemos burlar de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es el texto? Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también será. Todo el tiempo estamos sembrando y también estamos recogiendo las cosechas de lo que sembramos. ¿Sí? Entonces, ese es el centro. Luego dice que el que siembra para la carne va a producir una cosecha de corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Esto es específicamente para los cristianos, porque solamente un cristiano puede sembrar para la carne o para el espíritu. El que es incrédulo no puede sembrar para el espíritu porque no está en el espíritu, no tiene al espíritu, no es de Cristo. Se ha leído Romanos 8, ayer con los jóvenes comenzaron a estudiar un poquitico Romanos 8 enseñando acerca de ser ejemplo del espíritu. Entonces aquí dice que hay dos formas de sembrar. Para la carne, diga reaccionar. Para el espíritu, diga responder. Cuando yo respondo, estoy sembrando para el espíritu. Cuando yo reacciono, estoy sembrando para la carne. Y luego, ¿qué dice? No nos cansemos de hacer el bien. O sea que cuando uno hace bien, ¿qué es lo que normalmente le pasa? Se cansa. Yo todo el tiempo sirviéndole y yo ayudando, entonces se cansa, ¿cierto? Pero dice que ese hacer el bien es una siembra que a su tiempo, no va a ser ya, porque toma tiempo, va a producir la cosecha. Si no, desmayamos, si no nos cansamos de hacer el bien. ¿Listo? Y finalmente dice que así que, según tengamos oportunidad, todos los días se puede oportunidad de hacer el bien. Dice, hagamos el bien a todos, pero mayormente o especialmente a los de la familia de la fe, a nuestros hermanos. ¿Listo? A nuestros hermanos. Ok, entonces, vamos a ver de dónde viene, cuál es el origen de la ley de la siembra y de la cosecha. Está en Génesis 1, versículos 11 y 12. Ese es el origen. Esa es una ley que no cambia como no cambia la ley de la gravedad. ¿Usted conoce la ley de la gravedad? Conózcala o no la conozca, si se sube a la terraza y da el paso allá donde termina la plancha, pues la ley de la gravedad hará su trabajo, lo matará. Esa será la cosecha. ¿Listo? ¿Usted conoce la ley de la siembra y la cosecha? Pues conózcala o no la conozca, ella hará su trabajo. ¿Sí? Entonces, el origen de la ley de la siembra y de la cosecha. Génesis 1:11 dice la palabra. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Sé que la ley es buena en sí misma. ¿Usted puede hacer algo malo con algo bueno? Sí. Sí, lo puede hacer. Por ejemplo, las autoridades son buenas, pero pueden hacer algo malo. Entonces, no es que la ley sea mala, sino que puede ser mal usada. Pero la ley como tal existe. Entonces Dios es el que crea la ley de la siembra y de la cosecha. Y desde que Él creó la hierba, siguen haciendo. Sigue dando semilla, siguen haciendo, sigue dando semilla. Los árboles siguen según su género. O sea, según lo que se siembra. ¿Sí? Si siembra manzanas, gracias a los que nos traen manzanas, recogerá manzanas, ¿cierto? Entonces, según su naturaleza, según lo que usted sembró, va a cosechar. Ese es el origen de la ley. ¿Listo? Entonces, aquí el versículo 6 de nuestro texto de Gálatas 6:6 dice: El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena
al que lo instruye. Una parte de la que nosotros podemos sembrar es en los que nos enseñan la palabra. Eso sería una buena siembra. ¿Listo? Versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, uno puede sembrar en el que lo estudia la palabra, pero uno también puede sembrar en los papás. ¿Sí están aquí? Y hay diferentes temporadas para sembrar en los papás. Cuando uno es niño, debe sembrar obediencia. Más tarde, cuando sea papá, tendrá hijos que le obedezcan. Pero cuando es ya mayor, debe sembrar honra. Y más tarde, cuando sea viejito, recogerá una cosecha de honra. O pueden sembrar lo contrario. Eso depende. ¿Listo? El versículo 8 dice: Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. aquí está la clave. Hay dos formas de sembrar. Como hay dos formas de vivir. Según el espíritu o según la carne. Y sabe que normalmente uno reacciona de acuerdo a lo que se llenó. O sea, la Biblia dice en Romanos 8:14 que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Pero he aprendido en esos años de caminar con el Señor que uno es guiado por aquello de lo que se llena. Y que generalmente uno se llena de aquello de lo que mantiene. Entonces, si uno mantiene cosas de la carne, ¿cómo va a reaccionar? Pues según la carne, está sembrando según la carne. Pero si uno se llena del Espíritu, de la palabra, va a sembrar para el Espíritu. ¿Sí? Es fácil. ¿Listo? Es fácil. Sigue diciendo el 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. ¿Alguien se ha cansado de hacer el bien? Yo sí. Uno dice, ya. Y todo el tiempo uno viene y no, lo llevan a uno en la mala, ¿sí o no? Entonces normalmente uno se cansa muchas veces de hacer el bien. Pero ¿qué dice la palabra? No se canse. No se canse. Porque es como, hacer el bien es como esto, mire. Usted está colocando la semilla en la tierra. ¿Se demora para dar la cosecha? Depende de la semilla que esté colocando. Unas son más demoradas que otras, pero por lo general se demora. Por lo general, cuando usted coloca la semilla en la tierra, ni se ve. Entonces, como que se perdió esa semilla. Pero con el tiempo, habrá una cosecha. Por eso dice, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque habrá una cosecha si no desmayamos haciendo el bien. O sea que nosotros mismos nos podemos tirar la cosecha de lo bueno que sembramos si desmayamos o dejamos de hacer el bien. Y el versículo 10 dice: Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿será que si tenemos oportunidad de hacer el bien? Hay que hacer el bien. Pero con un énfasis especial en la familia de la fe. ¿Sí? También diría yo en la familia, en su casa. Hágale bien a su familia. ¿Listo? Hágale bien a su familia. Hay mucha gente que le gusta hacerle bien a la familia cuando se muere, entonces le compra el ramo de flores más caro, le va a hacer el bien después de que murió. Le va a comprar el ataúd más caro. Le va a comprar un vestido bonito para que lo entierren. No, eso ya no cuenta. Ahí ya no hay cosecha, eso se pudre. Listo, la cosecha es mientras estamos vivos, ¿vale? O sea, ahí usted puede llevar, y está bien que usted quiera llevar algo el día de la muerte del ser querido, eso es natural. Pero ya eso ya es como, dirían por ahí, patadas de ahogado, ¿sí? Como que ya usted, o yo, o como remordimiento. Como pastores hemos tenido la oportunidad de celebrar bodas, bautizar personas y también ir a enterrar gente. Sí, nos corresponde eso. Y hemos aprendido que muchas veces en un funeral la gente no llora tanto por la tristeza de que ya no va a tener más a ser querido. Algunos dicen, ay, al fin se fue. Ya estaba como cansado de hacerle el bien. ¿Sí? Pero más lloran es por el remordimiento de no haber podido hacer lo que pudo haber hecho. No haber disfrutado con esa persona. Algunos no haberle perdonado.
haber muerto con una persona y esa persona estaba brava, en enemistad con la otra porque no habían sido capaces de resolver un asunto que tenían por allá engavetado. Entonces muchas veces la gente llora más es por remordimiento de lo que pudo ser y no fue, porque se cansó de hacer el bien, que por el pesar de haber perdido a la persona y saber que ya nunca más la va a tener. Pero mientras tengamos oportunidades, ¿cuándo? ¿Cuándo tenemos oportunidad? Pues cuando la persona está viva. Cuando la persona está muerta, se acabó la oportunidad ya de sembrar ahí. ¿Listo? Así que hay que sembrar mientras la persona está viva. ¿Hacerle qué? El bien. Muy bien. Mire, aquí en Proverbios, ay, me gustan tanto. ¿Ustedes les gustan los proverbios? Hablando de relaciones. Uno tiene relación hasta con uno mismo. Hay gente que está brava con ella misma. ¿Se ha visto los perros que se muerden la cola? Sí, hay gente así. Hay gente así. Proverbios, no metamos en problemas. Proverbios 15:1 dice la práctica. Dice, la blanda respuesta quita la ira. Entonces, aquí está hablando no de reaccionar, sino de qué? De responder. O sea que cuando nosotros actuamos en el espíritu, normalmente, ¿qué? Respondemos. O sea que cuando alguien viene bravo y uno está en el espíritu, ¿uno cómo responde? Suave. Sí, suave, que no resisto tanto cariño, suave. O sea, suave, suave. Y cuando la persona responde suave, la otra, ¿qué hace? Decían en el campo, decían nomás, se le bajó la ritranca. Hablaban de las bestias que usaban y que ya la retranca cuando les subía ya no podían caminar porque les incomodaba. Eso solamente lo saben los que han vivido en el campo y han tenido bestias. Pero a veces uno es más bestia y se le sube la retranca fácil. Entonces ya mamá, se le bajó la retranca. Entonces aquí podemos decir la blanda respuesta baja la retranca. Sí, feo, ¿no? Ordinario, ¿no? Pero una forma de decirlo. Pero mire otra forma de reaccionar ahora. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Ese ya no respondió. ¿Qué hizo? Reaccionó. ¿Cómo es reaccionar? Yo sí le dije cuántos pares son 3 moscas. Yo sí le puse los puntos sobre las IES. ¿Qué creyó? ¿Que me la iba a dejar montar? Pues no, señor. Aquí el que manda soy yo. Y si no te gusta, vete. ¿Sí o no? Ese salmo sí lo saben. ¿Sí o no? Los pillé. Entonces, 2 formas de sembrar en nuestras relaciones con las personas. Respondiendo al espíritu, suave, ¿cierto? Dígale a la persona que está al lado, dígale, suave que no resisto tanto cariño. Si es su mujer, mejor, de su marido. Suave que no resisto tanto cariño. Responda suave. En el campo también decían, eso le responde a unos con 2 piedras en la mano. ¿Se ha oído eso? Entonces era una forma de reaccionar. La blanda respuesta, ¿qué hace? Quita la ira. Pero la respuesta áspera, brusca, ordinaria, los hace pelear. ¿Listo? Entonces nosotros estamos viendo que la palabra de Dios nos enseña y estamos viendo lo que son acciones, reacciones, siembras y cosechas. Nosotros debemos entender que toda palabra que nosotros decimos son semillas. De hecho, Dios creó el universo y todo lo que vemos con la palabra. Y cuando el Señor hablaba, pues las cosas sucedían. Entonces la palabra es como esa semilla que trae a vida cosas. Lo que nosotros hablamos produce vida. La palabra de Dios dice que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. ¿Sí? En la lengua. Usted puede hablar vida, pero también puede hablar muerte. Y de lo que usted hable, usted va a recibir una cosecha. Si usted habló vida, usted va a recibir una cosecha de vida sobre usted. Pero si usted empieza a hablar muerte, usted va a empezar también a recibir esa cosecha de muerte. Porque las palabras son semillas. O puede hablar paz o guerra. O puede hablar paz o guerra. Entonces hay matrimonios que tienen trinchera, no camas, sino trincheras. Entonces se atrincheran el uno a un lado y el otro. Estamos listos a ver en qué momento comienzan los combates. Eso parece Irak. Sí, eso es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque no sabe cómo responder, siempre está reaccionando. Hay gente que, fue feo el ejemplo que colocamos, los perros que se mueren en la cola,
Pero hay gente que no puede responder porque siempre está reaccionando, o sea, siempre está en la carne, aunque es cristiano. ¿Es cristiano? Sí, estamos hablando a cristianos. Mira el siguiente versículo, el 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría. O sea, hay gente que habla chévere, ¿no? Que hace sentir a la otra persona bien. Que es como un adorno sus palabras. ¿Cómo comienza una pelea? Con palabras. Uno normalmente con un mudo no pelea fácil. ¿Cierto? Pero el que grita, mire la siguiente parte del versículo. Mas la boca de los necios hablará sandeces. Aún el necio, cuando calla, es contado como sabio. Entonces, hay momentos en que uno ni siquiera puede responder. Lo único que uno puede hacer es quedarse callado. Y el otro que está bien emperracado, ¡pero diga algo! El otro dice, dígale más que ese no le pelea. Pero grítale, ¿por qué quedó callado? A veces es mejor quedarse callado. Porque hay muchas fosas en el cementerio llenas de cuerpos de gente que no terminó la vida, que ya tenía larga para vivir. Porque fueron, ¿qué? Necios. Porque hablaban sandeces. Porque gritaban cosas. Y normalmente hay gente que es muy agresiva, pero hay otros más agresivos. Y llega rapidito. Mire, quiere que le diga una cosa, ninguno de nosotros somos duros, todos somos blanditos. Ninguno de nosotros somos fuertes hablando de estos términos, todos somos débiles. Lo más débil es la vida de una persona. Nosotros vimos en el centro que a un muchacho le pegaron un puño, cayó contra un andén y murió. Ahí murió al instante. Un solo puño le pegaron. Primero, pues hubo la disputa de los gritos y de los insultos, como comienzan las peleas, no comienzan con el golpe, sino con el otro día, ¡pum! Lo noqueó, cayó aquí, se pegó acá y ahí terminó. Entonces uno puede creerse muy duro, sobre todo cuando uno es joven. ¿Dónde están los jóvenes? Ah, no, eso no se las va a montar de nadie. Pero en la medida que vamos pasando el tiempo, vamos adquiriendo lo que llama sabiduría. Y entonces uno va aprendiendo que mejor muchas veces callarse, que le digan, que mejor que digan que aquí huyó un cobarde y no aquí murió un valiente. ¿Sí o no? Porque el cobarde por lo menos conservó la vida. El que fue muy valiente y muy fuerte, ahí quedó contra el andén. Entonces, esto se llaman relaciones. Y realmente el Evangelio debe ser práctico para nosotros para mejorar nuestras relaciones. ¿Cuántos esperan que el Evangelio mejore sus relaciones? Creemos que así, ¿cierto? Y para que mejoren nuestras relaciones es necesario que nosotros cuidemos nuestras palabras. La palabra de Dios dice que la blanda respuesta quita la ira. También la palabra de Dios dice que el siervo de Dios debe ser amable y no contencioso. Por lo general, cuando uno no tiene al Señor, uno tiende a ser alzado. Que si a uno le dicen algo, entonces uno no responde, sino que uno reacciona. Entonces, si me dijeron feo, pues usted es más feo que yo. Y entonces uno tiende a reaccionar a lo que me dijeron. Entonces, si me dijeron algo, yo le digo algo más fuerte. Si me dice algo, pues yo le subo más. Y así es que empiezan las discusiones. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor empieza a trabajar en nuestro carácter y nos empieza a enseñar la importancia de las palabras. Porque la palabra de Dios dice que hay palabras que son como medicina. A ustedes no han recibido una palabra de alguien que usted está en un momento muy difícil y esa persona le habló de parte de Dios, usted dice, ay, y usted siente esa paz, ese gozo. La palabra dice que hay palabras que son como medicina y así deberían ser todas nuestras palabras. Pero la palabra de Dios también dice que hay hombres que sus palabras son como golpes de espada, o sea que son como machetazos. Entonces, también en una relación, por ejemplo, de pareja, si nosotros empezamos a herirnos, a veces uno no se imagina el impacto que tiene una palabra que uno habla sobre su pareja, sobre sus hijos, sobre cualquier persona que uno ama. Si usted dice una palabra que lo hiere y lo atraviesa, sanar esa herida después va a ser muy difícil. Pero para soltar la palabra, facilísimo.
Y a los que más duro le damos muchas veces a los que viven con nosotros. O sea, a veces los que más herimos nosotros con nuestras palabras es a los que viven con nosotros. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces uno debe pedirle todos los días al Señor que le dé sabiduría para hablar, ¿verdad? Sabiduría para callar, porque hay momentos en que uno simplemente lo único que puede hacer para responder es callarse. O sea, hay momentos donde los ánimos están tan caldeados, está tan dura la situación, que lo más sabio es quedarse en silencio. ¿Listo? Quedarse en silencio. Vamos a colocar aquí un ejemplo de la comunicación destructiva. Mire este ejemplo. Esto, colocamos una pareja ahí, ¿no? Pues, pero puede ser, pero dice, yo no estoy casado, yo no estoy casada, no puede ser su mamá, su papá, su hermano, su hermana, otra persona con la que usted vive, ¿cierto? Pero también puede ser su pareja. Entonces, ¿cómo sería la comunicación destructiva? El primer punto es la crítica. Entonces, mire lo que le dice él a ella. Él te dice, te he dicho muchas veces que no olvides eso. ¿Qué tienes en la cabeza? Entonces, ¿cómo comenzó la conversación? Con una crítica. ¿Esa crítica es una crítica qué? Destructiva. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Cómo responde ella? Con desprecio. Claro, a ti nunca se te olvida nada, don perfecto. Se puso pesada la vaina, ¿sí o no? ¿Cómo me pone la vaina pesada? Esa noche no hay nochebuena. Eso está como el colmo de la monja. Tuvo muchas navidades, pero ninguna nochebuena. No le va a ir bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo comenzó con la boca? Ahora él va a responderle con actitud defensiva, le va a contestar. ¿Y qué le dice? Disculpe, lo siento. El problema no soy yo, el problema es usted. ¿Cómo es la vaina ahí? Ustedes saben cómo es la vaina, ¿no? Ustedes saben cómo es la vaina. Ahí cómo va la cosa. Ahora esa comunicación destructiva sigue la respuesta de ella. ¿Cómo responde ella? Con una actitud evasiva. Mire lo que le va a decir. No me digas nada, no quiero escuchar. Busca un confidente y cuéntale todo. Y ahí se tiraron todo. ¿Eh? Y resulta que si se busca el confidente, después se vuelve el mozo, o como decimos, aquí hay que hablar claro, ¿no? El mozo, la moza, la sucursal, ¿cierto? Y con la sucursal, ¿qué le va a pasar? Pues lo mismo. Y peor porque tiene otro negocio por allá que te dejó abandonado. Y entonces entre y bueno, y puede que el ex va a ser el ex, ¿cierto? O la ex. Pero uno nunca es ex papá, ni ex mamá, ni ex hijo o ex hija. Entonces siempre va a tener una relación con esa persona donde un día hubo fuego y quedaron cenizas. Y esas cenizas cuando el viento viene, va y golpea contra la sucursal. Y la sucursal que ahora es la oficina principal es afectada por las cenizas de lo que quedó donde algún día hubo fuego. Entonces la nueva relación va a ser peor que la anterior, porque tiene que lidiar con los problemas relacionales de ellos, pero además con los asuntos del pasado, que van a ser inevitables, porque cuando le ven la carita al hijo o a la hija, no le ve la cara al hijo o a la hija, le ve la cara al ex o a la ex. Duro, ¿no? Ahora, si usted no es casado y un día quiere conseguir y de pronto consigue pareja con hijos de otro, adóptelos como suyos y crean que son suyos para que no tenga todos esos problemas. Pero sí, mejor, yo le pedí a Dios, mejor que sea así, hijo de otro, a evitarme todos esos problemas. ¿Sí? Mejor yo hago ese trabajo, ¿sí? Sigamos mejor. Eso no es simplemente un ejemplo de comunicación destructiva. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Mira lo que dice Santiago 1, 19, 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, incluidas las mujeres, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí el ejemplo de esas tres claves que nos da en comunicación.
que nos da la palabra de comunicación. El ejemplo es Jesús. Mire, cuando usted lee las cartas de Pedro, dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Si lo insultaban, no insultaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. O sea que Jesús dice que por amor a nosotros se enmudeció. O sea que él también, en un momento difícil, ¿qué hizo? Se calló. Se enmudeció, no abrió su boca. Dice el profeta del Antiguo Testamento, los amaré de pura gracia. A eso uno tiene que amar de pura gracia y ¿qué hacer? ¿Y por qué se calla? Porque ama. Normalmente cuando uno reacciona bajo la ira, así quiera decir lo mejor, termina diciendo lo peor. Y después se arrepiente y dice, no fue lo que quise decir. Pero ya lo dije. Entonces ya la persona está ofendida, está herida. Entonces le dice como la filósofa popular, un machetazo sufrió mi corazón. ¿Sí? Entonces eso ya la persona está toda macheteada, está toda herida. Y entonces toca que ir a recogerla, cuidarle las heridas. Y eso sí que es difícil. Es mejor uno suave, ¿no? Dice Proverbios, como la golondrina en su vagar y el gorrión en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. ¿Qué la causó? Una palabra dicha en un momento de ira. Porque ¿qué pasa? Porque la ira del hombre, ¿qué pasa? Mira lo que dice el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cuál es el remedio? Puede salvar sus almas. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio? La palabra de Dios. Mire. Pero con mansedumbre. Porque uno puede recibir la palabra con orgullo. Ajá. Ah, esa ya me la sabía yo. Otra vez enseñaron los pastores lo mismo, eso es que se relacionan y que no pelean, todo eso. Esa ya yo me la sabía. Eso se llama orgullo. ¿Sí? Entonces recibirla, como dice mi esposa, con mansedumbre, o sea, yo la necesitaba. Pero dice, por lo cual, reciban con mansedumbre, o sea, sean prontos para oír la palabra de Dios. La palabra implantada, es como una siembra, ¿cierto? ¿Qué puede hacer esa palabra? Salvar. Puede salvar nuestras almas, puede salvar nuestros matrimonios, puede salvar nuestros hijos, puede salvar las relaciones, puede salvar el empleo, puede salvar ese emprendimiento, puede salvar esa relación. La puede salvar. Sí, yo no la puedo cambiar a ella. Ella no me puede cambiar a mí. Y hay unas luchas entre los matrimonios toda la vida peleando para cambiar el otro. No pierda el tiempo, eso no se puede hacer. ¿Quiere que le diga más? Uno ni siquiera puede cambiarse a uno mismo. El único que puede hacer la diferencia es el Espíritu Santo y lo hace con la palabra. Si yo la recibo. Por eso dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para los que no creen, locura. Para los que creemos, poder de Dios. Entonces, cuando estamos recibiendo la palabra, esa palabra está haciendo en nosotros todo lo que hay que hacer. Hay gente que deja de congregarse porque dice, no, peleé con mi mujer esta semana, entonces no me congrego. Mi hermano, así peleé, venga. Sé que ella se siente allá en la puerta, usted en la primera fila. Así se hace. No, estoy haciendo una hipérbole, una exageración, la berraca. Pero así se hace, venga. Porque hay gente que no viene porque ¿qué? Porque tengo problemas relacionales. Pero, ¿qué es lo que necesito? Más necesito la palabra. ¿Todavía están aquí? Más necesito la palabra. Wow, eso es impresionante. Sigamos. Miren esa comunicación destructiva aquí. Hebreos 5:11. Miren lo que dice Hebreos. Entonces, aquí el consejo de Santiago era que debíamos ser prontos para oír. ¿Pero qué? ¿Cuál es el problema nuestro? Rápido. Eso con rabia habla. Es que yo tengo una rabia y sabe que yo sí le dije la verdad. Le gané la discusión, pero perdí la relación. ¿Qué más? No queremos oír ni la palabra de Dios. No, eso yo tengo problemas con mujer, yo tengo otras cosas que solucionar, yo no voy por allá, o tengo problemas con mi marido, ni eso, no, entonces está para oír. ¿Y qué más? Y eso sí me da rabia rapidito. Entonces, aplico la fórmula al revés. Y el resultado va a ser destrucción, una comunicación negra. Mira lo que dice Hebreos 5:11.
Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces Dios siempre quiere hablarnos. El problema nunca está en Dios. Pero ¿por qué si vamos a la iglesia y todo el tiempo en la iglesia vivimos en la casa como perros y gatos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es, o la recibimos con orgullo, ya me había esa. O simplemente, si hay algún problema, no queremos ni ir ni oír. Nos hemos hecho tardos para oír. Este es el mismo versículo, pero en la TLA. Hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes todo porque les cuesta mucho entender. Wow, ¿qué es tardo para oír? Que no entendí. Que no entendí. Pues sí, dijeron allá algo de que la comunicación, pero yo no entendí nada. ¿De qué me sirve si no entiendo? ¿Por qué no entendí? A veces no entiendo porque me distraje. Me sonó el celular, me acordé de algo, o alguien me distrajo. Me hice tardo para ir por varias razones, porque no quería, o porque no pude, o porque estaba cansado del trabajo, me dio sueño allá en el ambiente. Está chévere, uno le da sueño. Más allá le da sueño uno que acá. Entonces uno le puede dar sueño, ¿sí? A mí también me ha dado sueño, ¿verdad? A mí también me pasó. Mire, entonces, ¿cuál es el problema principal? Tardo para ir. O que no entiendo, o que no quiero, o que tengo otras cosas que atender y lo considero prioridad y entonces no quiero. Entonces, mire la comunicación que nos dice Santiago. Santiago 1:19. Esta es la TLA. Santiago 1:19, la TLA, ¿qué dice? Mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a Mire, decir. pongan atención a lo que les dice. ¿Qué dice? Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho. Y normalmente, ¿qué hacemos? No queremos escuchar porque yo sé más. Hablamos mucho y eso sí nos ponemos bravos fácil. O sea, al contrario. Es muy chistoso porque dice, deben estar siempre dispuestos a escuchar. Uno por lo general no está dispuesto a escuchar. Cuando uno le dicen, es que quiero hablar contigo. Ahora, ¿qué pasó? Ya empezó a la defensiva y que va a hablar. Dice, no, nada, no, ya no. No sabe que no venga nada. Sí, no, era una bobada, porque no está dispuesto a escuchar con la calma y la mansedumbre que requiere escuchar. Porque cuando dice necesitamos hablar, y ahora que bicho le picó, y ahora que pues ya está la defensiva, no quiere escuchar. Y cuando no quiere escuchar, pues lo que la otra persona le diga, siempre va a haber un problema, y eso es una fórmula matemática la que Dios nos da ahí. Todo hombre sea pronto para escuchar y tardo para hablar. Tenemos dos oídos, una boca. Nosotros necesitamos escuchar más de lo que hablamos. Y uno por lo general tiende a enojarse primero y inmediatamente hablar, y enojarse y hablar y después escucha lo que pasó. Pero uno debe aprender primero a escuchar. Pero ¿cómo? Para poder uno escuchar uno necesita tener la boca. Hay un versículo que dice, no se ponga el sol sobre su enojo, que se aplica mucho a las parejas, ni dé lugar al diablo. Los que son parejas de saber lo que es dormir uno con el diablo en la mitad. O sea, cuando usted se acostó y no solucionó el problema, y usted se hace en una esquina de la cama y la otra. Menos mal que tengo cama aquí. O sea, usted allá y yo aquí. Entonces, bien lejos el uno del otro. Y usted como que siente esa pesadez. Y entonces colita con colita. ¿Sí? Y esa pesadez al centro, ¿cierto? Porque 3 claves para una buena comunicación. Prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irse. Según la TLA sería. La segunda clave sería. Esperar para hablar. Y la tercera sería. No dispuesto a relajar. Pero es que hoy si yo vengo esquemando y como el muerto. Ya la mano. Porque viene todo dispuesto a enojarse. A veces puede que el problema sea hasta una bobada. Entonces, a veces dañamos nuestras relaciones porque le damos prioridad al asunto que estamos tratando y no le damos prioridad a la persona con la que estamos viviendo.
Con mi esposa, por la gracia de Dios, este año cumplimos 19 añitos viviendo juntos. Al principio se volaban y decían, eso es porque están comenzando. Eso espere que pasen 2 o 3 años y verán cómo los vamos a ver, porque hay gente que le da envidia ver que Dios nos ha bendecido. Pero cuando uno comienza a mirar las escrituras, entonces este versículo 19 tiene 2 aplicaciones. Prioridad. 1, pronto para oír la palabra de Dios. Cuando estoy oyendo la palabra de Dios, no hablo, tardo para hablar. Y no me da ir hacia, así la palabra de pronto sea como martillo que quebranta la piedra. Esa es una, y esa es la medicina, y así es como la puedo recibir, porque la palabra implantada, ¿qué puede hacer? Salvar. Puede salvar mi vida, mi matrimonio, mi hogar, mi relación, lo puede salvar. ¿Listo? Esa es la medicina. Pero aquí la TLA me gusta porque la aplica ¿a qué? A nuestras relaciones. A mí me gusta mucho la cruz, porque en la cruz en Éxodo 20 hay 10 mandamientos, y los 4 primeros son en la relación vertical. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, una relación vertical. Y esos 4 mandamientos hablan de mi relación con Dios. O sea, pronto para oír la palabra de Dios. En silencio delante de Dios. No me enojo por lo que Dios me diga. Y luego de esa relación vertical sostendrá mis relaciones con las personas. Los otros 6 mandamientos son relación horizontal. Y me gusta porque aquí la TLA dice, estén pendientes o atentos a lo que voy a decirles. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, relación horizontal. ¿Están dispuestos a qué? A escuchar a los demás. ¿Qué más? No estoy dispuesto a enojarse. Ni a hablar mucho o a gritar o a maltratar a la persona. Entonces me gusta porque usa esa cruz de relaciones Y en 2 dice sentidos. que uno no debe estar dispuesto a enojarse. Cuando uno se enoja muy fácilmente, eso muestra que nos falta comunión con el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros tenemos comunión con Dios, Dios nos enseña a bajar el moño. O yo no sé si a ustedes les ha pasado. Cuando yo nací de nuevo, pues venía de 2 caracteres fuertes que me criaron, pues el mío era así también, fuerte. Y cuando uno recibe a Cristo, pues uno cree que ya uno tiene el Señor y que uno es salvo y que eso ya va al cielo, uno va y que uno está bien en todas las cosas. Y uno empieza a estrellarse contra Dios y contra la palabra. Y uno empieza, el Señor, a decirle, así no es así. Y a veces uno que tenía el moño bien alto, la palabra como que lo mechonea, después usted termina todo aplastado y uno dice, ay, yo pensé que yo estaba bien, ¿cierto? Pero el Señor empieza a enseñarle a nosotros que nosotros ya no es mi carácter, porque a veces la gente dice, y se ha sacado mucho eso también dentro de la iglesia, es que yo soy colérico, y como soy colérico, pues soy así. O no, es que yo soy santanderiano, y como yo soy santanderiano, yo hablo breviado, y yo hablo así, y si no le gusta, pues ¿qué hacer? ¿Sí? Porque hay personas que tienen esa actitud, pero la palabra de Dios nos enseña que el carácter, que el regionalismo, que todo se debe someter a la palabra de Dios. No hay judío ni griego. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos producir el fruto del Espíritu. Y dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, mansedumbre, paciencia. No es ser alzado, no es decir cuántos pares son 3 moscas, no es el más duro, no, es todo lo contrario. Entonces, cuando uno tiene una relación con Dios, Dios empieza a enseñarle a usted a bajar los humos. Y uno empieza a aprender a gobernar sobre su carácter. Y decir, uy, aunque estoy quemando y como el muerto, mejor me callo y voy y respiro porque no puedo reaccionar. Tengo que aprender a responder y no voy a contristar al Espíritu Santo, no quiero hacer algo que dañe a las personas. Entonces el Espíritu Santo le va enseñando a uno a no ser tan enojón. Si uno es una persona iracunda y que se enoja fácil, necesitas tener más comunión con el Señor. Porque el hecho de que usted se enoje fácilmente muestra que le hace falta comunión con Dios. Porque cuando tú tienes comunión con Dios, Dios empieza a quitar toda rabia, todo enojo, toda amargura. Y muchas veces la gente se enoja es porque es amargada, o sea, tiene cosas en su corazón que les da rabia. Entonces ve que el otro prospera y se ponen bravos. Y le contestan a él, ¿y qué culpa tiene? Entonces Dios no va a decir al otro para que usted se ponga bravo. No, son cosas que hace falta sanar en el corazón. Y si nosotros no vamos a la presencia de Dios y somos sanos de todo eso, todo nos va a herir. Porque hay personas
que ni siquiera es que el otro lo ofende, se ofenden solas. Se enojan solas. No las quisieron enojar, pero ellas se enojaron. Y uno dice, uy, pero ¿qué le pasó? Y empiezan, cuando usted escucha los platos por toda la hora, dice, ¿qué fue lo Son que como pasó? un cuervo de espín, hiere fácilmente. Sí. Entonces, miren, Santiago 3, esta es interesante y yo creo que como el tiempo es corto, vamos a ir leyendo lo que la palabra de nuestra medicina. Dice la palabra, Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse así. o sea que ¿por qué peleamos? Por pura inmadurez. O por falta de madurez. No dominamos la lengua, sino que damos que la lengua nos domine. Sigue diciendo. Al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Bueno, es una bestia, ¿cierto? Otro. Algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuertes que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Así es la lengua. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo. Entonces, aquí nos coloca un ejemplo para decir cómo es la lengua. Dice que la lengua sí debe ser frenada y que solamente una persona madura puede frenar la lengua. Y nos pone el primer ejemplo. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Usted sabe lo que le está haciendo a esa lengüita, a ese freno? Es una pieza metálica, ¿no? Lo que hace el freno es que presiona la lengua contra el maxilar inferior. Y el caballo, por muy fuerte que sea, tiene que parar. Y tiene que girar derecha, izquierda, o sea, da dirección. Para dar dirección. Mire, debe ser doloroso, ¿no? O sea que para nosotros puede ser muy doloroso tener que callarnos o contestar bien. Eso puede ser doloroso. Y el otro ejemplo es este. El pequeño timón le va a dar dirección a esa nave, así sea empujada por vientos muy fuertes en alta mar. Y dice, así es la lengua. Tiene que ser frenada. E incluso dice, Pedro dice, el que quiera ver días buenos, amar la vida, refrene su lengua del mal. No dice frene, dice refrene. O sea, mande la pata como durito. Póngase freno duro. Sí, ay, Dios mío, ayúdame a controlar mi lengua. La canción cristiana. Sigue diciendo la palabra. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Sí, eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. ¿Te acuerdas de una canción que decía, quisiera ser el diablo con cachos y con cola, salir de los infiernos, el mundo a recorrer, ya de mi carrera? Mujeres habladoras, pero también hay hombres habladores, ¿cierto? Todo eso. Pero dice la palabra que puede hacerle a uno arder en el infierno, ¿no dice eso? Sí, dice que. Y ahí dice que el diablo, no necesita el diablo, con la sola lengua es suficiente. O sea, con esa lengua, ¿para qué diablo? ¿Sí? Sigue diciendo. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes y animales del mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. ¿Por dónde comienzan las peleas? Por lo que uno dice. Y a veces ni queda lo que uno dice, sino como uno lo dice. O sea, esta tiene también que ver hasta los gestos que uno hace. La intención. Uno no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí es como la administra. Procure mostrar mejor cara cuando hable. Sí, porque pronto el mensaje se puede confundir. Sigue diciendo. Verso 9. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir.
Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Cómo es posible que el domingo alabamos al Señor, cantamos y lo glorificamos y nos vamos y no ha pasado el domingo cuando ya estamos maldiciendo a la persona con la que vivimos? Y que dice, hermanos, esto no debe ser así. Según el contexto del texto, ¿qué nos faltaría? Madurez. La madurez de decir, sean las circunstancias que sean, yo necesito estar pronto para oír la palabra de Dios porque es la única que puede salvar mi vida. Es la única que puede ayudar a controlar mi lengua, es la única que me puede edificar, es la única que me puede cambiar. La medicina entonces dice, Por lo cual, desechando toda injusticia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra empanada, la cual puede salvar vuestras almas. damos gracias a Dios por la palabra. Hay que reconocer una cosa, hermanos, todos estamos en un proceso. El hecho de que nosotros estemos aquí al frente enseñando no es porque nosotros seamos mejores. Simplemente porque nos tocó a este lado, por la gracia de Dios. Pero todos estamos viviendo lo mismo. Pastor, yo decía hablando de los pastores están ungidos para predicar, pero para vivir la palabra tiene que ser disciplinados y maduros. Hay gente que piensa que por el hecho de que son pastores, entonces, son perfectos. No, todavía falta mucho para ser perfectos. Y lo que reconocemos cada día es que necesitamos esta bendita palabra. Que el Espíritu Santo trabaja es con la palabra. Por eso cuando usted lee la oportunidad de predicar, pues uno a veces echa chistes y cuenta bobadas. Pero procure tener un mensaje que glorifique a Cristo. Procure tener un mensaje que sea del Evangelio para que las personas sean edificadas. Y hemos estado orando esta semana y creemos que necesitamos mejorar nuestras relaciones todos. A todo nivel. Relaciones laborales, familiares, ministeriales, a todo nivel. Pero especialmente nuestra relación con Dios, porque esa va a depender todo el resto de relaciones. Realmente, en 1 Pedro 3:7 dice, y de igual manera ustedes, maridos, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. O sea que cuando yo me pongo a pelear aquí con mi amiga, mi amada, mi esposa, ¿para qué voy a orar? Lo correcto sería venir a arreglar primero el problema, o sea, sacar el diablo del medio. ¿Se acuerdan que lo dejamos ahí hace un ratico? Lo hemos dejado ahí, donde yo busqué colita con colita. Toca ahí sacarlo primero de ahí. ¿Cómo lo saco? ¡Diablo mentiroso, te reprendo! ¿Así? No, con la respuesta blanda. Mi amor, ¿me perdonas? Eso sí que nos cuesta. ¿Sabe por qué nos cuesta tanto? Por el orgullo. Es que yo no fui el que me equivoqué. Es que es usted que tiene que ceder. Es que yo nunca me equivoco. Eso, vea. Yo soy perfecto. Entonces, así se saca el diablo. Se saca el diablo cuando yo arreglo mi relación. Y entonces luego voy y oro. Señor, perdóname. Y seguimos adelante. Amén. Y seguimos adelante. ¿Por qué? Todos los días estamos haciendo acciones, reaccionando o respondiendo según sea en la carne o en el espíritu. Y entonces estamos sembrando y vamos a tener la cosecha. Creo en el nombre de Jesús, por ustedes los que están viendo en este video, por los que estamos aquí en este lugar, que viene una cosecha de buenas relaciones, que viene una cosecha de una mejoría en su matrimonio, que viene una cosecha de una mejoría en sus relaciones con sus padres, que viene una cosecha de mejoría en sus relaciones con sus hermanos, con sus hijos. ¿Lo crees? Amén. Te bendigo por esta palabra en el nombre de Jesús. Vamos a orar por eso. Vamos a darle gracias al Señor.